A veces, el fuego que destruye una casa no empieza en las paredes. Empieza en el corazón. Él le dio todo, pero ella lo dejó por su entrenador. Entonces, él lo quemó todo hasta los cimientos. En una calurosa noche de julio de 2023, los vecinos corrieron a sus porches, con los ojos abiertos, paralizados por lo que vieron. Una casa modesta estaba envuelta en llamas. El resplandor era tan intenso que pintaba toda la cuadra de rojo. Los muebles crujían bajo el calor. El vidrio estallaba en las ventanas, y en cuestión de minutos el techo cedió mientras el humo se elevaba hacia el cielo. Pero lo más extraño no era el fuego. Era el hombre sentado tranquilamente en la acera mirándolo arder. Sin pánico, sin lucha, sin prisa por huir. Solo quietud. No pronunció una palabra. No trató de explicar. Simplemente se quedó allí mientras la casa y todos dentro se reducían a cenizas. Para cuando llegaron las sirenas, ya era demasiado tarde. Los bomberos se retiraron, los vecinos gritaron y la policía fijó la mirada en él. Y cuando le hicieron la única pregunta que importaba, dio una respuesta que silenció la calle. ¿Pero quién era realmente? ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué podía llevar a un hombre conocido por su bondad a elegir el fuego en lugar del perdón? Y esta noche vamos a desentrañar una historia de amor, traición y la clase de rabia que nadie vio venir. ¿Hasta dónde puede empujar la traición a una persona antes de que se quiebre? Solo desearía que más gente lo leyera antes de que fuera demasiado tarde, dice el narrador. Porque después de esta historia tendrás preguntas. Preguntas oscuras sobre las señales de alerta que quizás estés ignorando ahora mismo. No esperes hasta que llegue la tragedia. El enlace al libro y el botón de suscripción están justo abajo. Solo toma 2 segundos, pero podría cambiar para siempre la manera en que ves las relaciones. Esta es la historia de un hombre llamado Samuel Grant, y si lo hubieras conocido de paso, probablemente no le habrías dado importancia. No era el vecino ruidoso, no era el que organizaba fiestas ni llegaba en un coche llamativo. Samuel era el tipo de hombre que veías cargando víveres en el maletero, al que tal vez saludabas en la gasolinera y olvidabas un minuto después. Pero si mirabas más de cerca, verías la verdad. Samuel no era nada ordinario. Era cómodo, seguro, silenciosamente rico de una manera que no necesitaba público. Nacido en 1971, heredó no solo la modesta fortuna de sus padres, sino también su disciplina. Ellos le enseñaron a construir en lugar de desperdiciar, a ahorrar en lugar de derrochar y a mantener su nombre intacto sin importar qué. Con los años, esas lecciones lo moldearon en un hombre que tenía más que la mayoría: propiedades, inversiones y ahorros, que llegaban más lejos de lo que cualquiera sospechaba, pero nunca lo presumió. A los 52, Samuel nunca se había casado, nunca tuvo hijos. Cuando la gente preguntaba por qué, él reía suavemente y decía: la vida tenía otros planes. Trabajaba horas estables como administrador de propiedades, ganándose la confianza de sus inquilinos. Poseía 2 casas de alquiler libres de hipoteca. Conducía un coche confiable que siempre funcionaba bien y mantenía su cuenta lo bastante estable como para no preocuparse nunca por las facturas. Su apartamento estaba ordenado, su nevera siempre llena y sus días seguían un ritmo que le daba paz. Tenía suficiente dinero para vivir a lo grande, pero Samuel no perseguía excesos. Le gustaban los placeres simples, una buena comida, una casa limpia y la tranquila comodidad de la rutina. Los vecinos solían llamarlo educado y confiable, pero siempre añadían una línea más: demasiado bueno para su propio bien, porque Samuel daba sin llevar la cuenta. Era el hombre que dejaba unos billetes en el buzón de una familia con problemas. El que le daba $20 a un adolescente solo por intentar recaudar fondos. El que arreglaba una cerca o paleaba una entrada. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no podía pasar de largo y no hacer nada. Imagínalo junto a la cama de su madre en sus últimos días, dándole sopa con cuidado o acomodando la manta de su padre cuando creía que nadie lo veía. Todos vieron su devoción y susurraban lo raro que era ver a un hombre dar tanto sin quejarse.
Más tarde, sus vecinos negarían con la cabeza y dirían, si tan solo hubiera sido un poco más duro, tal vez su historia no habría terminado así. Pero Samuel no estaba hecho para la dureza. Creía que si dabas bondad, la bondad volvería. Y esa creencia, esa fe ciega en la bondad, era el punto débil que la vida golpearía. Durante 52 años vivió convencido de que la disciplina y la generosidad lo protegerían. Pero en 2021, todo cambió. Antes de entrar en esa tormenta, déjame preguntarte, ¿has conocido alguna vez a alguien que dio todo lo que tenía, que vivió toda su vida haciendo lo correcto por los demás, y sin embargo, el mundo no le devolvió nada? Ese era Samuel Grant, y lo que hace que su historia duela aún más, es que su caída no vino de extraños. Vino de las mismas personas a las que abrió su corazón. ¿Desde dónde estás mirando ahora? Deja tu ubicación en los comentarios porque mientras escuchas el viaje de Samuel, quiero que te preguntes, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías seguido dando o habrías dado media vuelta? Porque lo que viene después demuestra lo peligroso que puede ser cuando un hombre como Samuel ignora todas las señales de advertencia, todo en nombre del amor, la lealtad y la esperanza de tener finalmente una familia. Y entonces apareció Tayana Branson, de 28 años, hermosa de una manera que hacía que la gente se detuviera, pero imprudente de una manera que hacía que esas mismas personas susurraran en cuanto ella les daba la espalda. Pómulos marcados, piel radiante, un cuerpo que llamaba la atención. Sin embargo, detrás de toda esa belleza había una tormenta. No era el tipo de mujer que uno considera segura. Era el tipo que se asocia con problemas. Y aún así, la gente no podía apartar la vista. Su nombre había formado parte del chisme del vecindario desde que tenía 16 años. En 2009 salió de la casa de su madre con nada más que una bolsa de deporte y un fuego en el pecho que nadie podía apagar. Ella quería libertad, pero no la que viene de la escuela o de un trabajo estable. Quería las luces de los clubes nocturnos, la emoción de ser deseada por hombres mayores que le prometían el mundo si se mantenía cerca. Y lo hizo. Durante años flotó entre hombres, apartamentos y pequeños engaños, sobreviviendo a base de encanto y relatos tristes. Lo llamaba el estilo de vida de la baby girl. Sin responsabilidades, solo encontrar al siguiente hombre que cargara con su peso. Pero la vida no permanece brillante para siempre. En 2011 dio a luz a gemelos, Deshaun y Kamari. Ni siquiera podía decir con certeza quién era el padre. Un hombre los reclamó y luego se fue. Otro juró que no eran suyos. Para cuando los chicos ya iban a la escuela, ella ya había pasado página. Luego llegó Nyla en 2014, una niña tranquila que a menudo se desvanecía en el trasfondo del caos de sus hermanos. Y finalmente, en 2016, Caden. 4 hijos antes de los 25. 4 hombres distintos, o tal vez 3. Tayana no lo sabía y, peor aún, no le importaba. La casa en la que vivían esos niños no era un hogar. El alquiler no se había pagado en 3 años. El casero había amenazado con el desalojo más veces de las que cualquiera podía contar. Pero Tayana siempre lloraba para librarse, prometiendo un dinero que nunca llegaba. Se cortaba la luz, se cerraba el gas. Los vecinos recordaban ver a esos niños afuera temblando en abrigos de invierno que no les quedaban, pidiendo meriendas a otros chicos. A los 10 años, Deshaun y Kamari peleaban en la calle como hombres adultos. Nyla faltaba a la escuela más de lo que asistía, imitando la actitud de reina de su madre mientras en silencio ansiaba atención. Y el pequeño Caden, con solo 7 años, ya aprendía a no llorar cuando el hambre lo golpeaba. Pero si hojeabas el teléfono de Tayana, no sabrías nada de esto. En Instagram y Facebook, publicaba selfies filtrados con subtítulos como Queen Energy y Unbothered, pelucas baratas mostradas como si fueran de lujo, bolsos falsificados presumidos como trofeos, tacones baratos que hacía pasar por diseñadores, noches de club, hombres fuera de cuadro pero siempre presentes.
Para el mundo exterior, parecía intocable, imparable. Pero sus vecinos veían la verdad. Veían a los niños mendigando, las facturas acumulándose, el caos que hervía detrás de sus imágenes cuidadas. Incluso su propia familia se rindió con ella. Algunos decían que estaba demasiado perdida. Otros encogían los hombros y decían que siempre caía de pie. Y de alguna manera lo hacía. Había perfeccionado el arte de sobrevivir sin trabajar. Un hombre para cubrir la factura del teléfono, otro para comprarle el cabello, otro para llenar la nevera una semana. Cuando se daban cuenta, ella pasaba al siguiente. Ahora, haz una pausa e imagina vivir al lado de alguien como ella. Imagina ver a sus hijos correr descontrolados con las caras sucias mientras ella desfilaba en tacones, riendo al teléfono. ¿Habrías intervenido o habrías mirado hacia otro lado? Dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho si vivieras 2 puertas más abajo de Tayana Branson? Porque aquí está la parte peligrosa. A pesar de los chismes, a pesar de las advertencias, la gente seguía cayendo en su órbita. Eso es lo que pasa cuando la belleza se mezcla con la imprudencia. Ciega. Ella era problemas, sí, pero problemas envueltos en perfume y delineador. Problemas con una sonrisa que prometía más de lo que jamás daría. Problemas con una risa que hacía sentir especiales a los hombres, cuando en realidad eran solo otro nombre en una larga lista. Para 2021, su vida estaba girando fuera de control. Los gemelos eran suspendidos tan a menudo que el director prácticamente se sabía de memoria su número. Naila aprendía las calles más rápido que las matemáticas. Caden se endurecía temprano, callado y hambriento. Y Tayana seguía avanzando como si nada de eso fuera su problema. Tenía 28 años, 4 hijos a cuestas, sin plan, sin trabajo, y aún así, se comportaba como si el mundo le debiera algo. Los vecinos se sentaban en los porches y sacudían la cabeza. «Esa chica nunca va a cambiar», murmuraba uno. «Sinvergüenza», añadía otro. Y aún así llegaban coches, los hombres llamaban, se quedaban una noche, desaparecían por la mañana. Sus hijos lo veían todo. Veían las facturas deslizarse bajo la puerta, la electricidad cortada, los hombres entrando y saliendo. Veían a su madre mendigar un día y vestirse para el club al siguiente. Y aprendieron de ello no cómo construir o sobrevivir con orgullo, sino cómo rebuscársela sin preocuparse por el mañana. Y esta era la mujer que Samuel Grant estaba a punto de conocer. Esta era la tormenta en la que estaba a punto de entrar. Un hombre de disciplina, ahorros y orden, parado al borde del caos que pensó que podía calmar. Pero aún no hemos llegado ahí. Por ahora, quédate con esta imagen de Tayana. La belleza, el abandono, el hambre, las facturas sin pagar. Porque cuando Samuel entró en su mundo, no solo entró en su vida, caminó directo a una trampa que nunca vio venir. Así que déjame preguntarte una vez más. Si fueras Samuel, ¿habrías intervenido para ayudar o habrías dado la espalda? Porque la mayoría de nosotros pensamos que sabemos lo que haríamos. Pero Samuel estaba a punto de mostrar lo que sucede cuando la bondad choca con una mujer como Tayana Branson. En diciembre de 2021, Samuel se mudó al mismo vecindario donde vivía Tayana, buscando una vida más tranquila. Había pasado el año anterior en un apartamento más cerca del centro, donde el ruido del tráfico y el movimiento constante de extraños le habían desgastado los nervios. Quería paz ahora. Un ritmo estable en un lugar donde la gente se ocupara de sus propios asuntos, donde pudiera disfrutar de placeres simples como caminar 2 cuadras hasta la tienda, regar el pequeño trozo de césped frente a su casa y saludar educadamente a vecinos con los que nunca se acercaría demasiado. Pensaba que iba a ser ese tipo de vecindario, pero lo que no sabía era que, a solo 2 cuadras, una puerta que nunca pensó abrir, cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Era una tarde fría de diciembre, cuando Samuel los vio por primera vez. 4 niños acurrucados juntos en un porche, con lágrimas en las mejillas, y sus pequeños brazos abrazándose como si fueran la única protección que tenían en el mundo. Se detuvo en seco.
las bolsas del supermercado marcando sus manos, mirando aquella escena que no lo dejaba avanzar. No eran niños que acababan de caerse y rasparse las rodillas. Eran niños que parecían ya olvidados por el mundo. Ropa arrugada, zapatos poco adecuados para el invierno, ojos hinchados de tanto llorar más de lo que un niño debería. Para Samuel, la imagen fue inquietante. Algo se agitó en su interior, algo que creía enterrado hacía mucho tiempo. Una necesidad de conexión, de propósito, de pertenecer a algo más grande que él mismo. Dejó sus compras en la acera y se acercó. ¿Están bien, chicos?, preguntó suavemente, con el tono calmado que había usado toda su vida para tranquilizar a la gente. No respondieron de inmediato. Solo lo miraron con desconfianza. Esa mirada que los niños aprenden demasiado pronto cuando los adultos los han fallado demasiadas veces. Fue el pequeño Caden quien rompió el silencio. «Tenemos hambre», susurró, apenas audible, como si le diera vergüenza admitirlo. El pecho de Samuel se apretó. Abrió una de las bolsas a sus pies y sacó un paquete de sándwiches que había comprado para su propio almuerzo. Sin pensarlo, se los entregó. Los niños arrebataron la comida con ambas manos, devorándola antes de que las palabras de agradecimiento pudieran formarse. Samuel los observó comer, las migas cayendo en sus pequeños regazos. Y en ese momento algo cambió en él. No estaba planeado, no era lógico. Pero en lo más profundo de su corazón, Samuel lo sintió. No podía simplemente marcharse. Ese acto de bondad, pequeño para él pero vital para ellos, fue la chispa que lo atrapó. Tayana jugó su papel a la perfección. Había atrapado un pez grande que cambiaría su vida para siempre. Vio a Samuel como un regalo de Dios y juró que nunca lo dejaría ir. En pocas semanas, Samuel empezó a aparecer cada vez más. Al principio eran solo pequeñas cosas. Una bolsa extra de víveres, algo de ropa limpia que compraba al ver la de los niños hecha jirones. Pero las necesidades eran infinitas, y Samuel tenía tanto los medios como el corazón para cubrirlas. Cada día se decía a sí mismo que se detendría ahí, que sería solo una vez. Pero cada día crecía más. Pronto estaba pagando la renta atrasada de años, entregando dinero en silencio al casero que casi había perdido la esperanza. Luego fueron las facturas de servicios, una tras otra, la luz volviendo a encenderse en la casa de los Branson gracias a él. Pagó cuotas escolares, compró zapatos nuevos y mochilas. Se aseguró de que hubiera comida todas las noches. No pasó mucho tiempo antes de que Samuel no solo ayudara, sino que se convirtiera en el sostén vital de esa familia. Y la verdad es que no le importaba. Porque por primera vez en décadas, Samuel se sentía necesario. Sentía que tenía una familia. Llevaba a los niños a la escuela por las mañanas, escuchando su charla llenar el coche, y eso calentaba algo dentro de él que ni siquiera sabía que estaba frío. Cuando lo llamaban tío Sam, su corazón se ablandaba de maneras que nunca pensó posibles. Empezó a reorganizar sus días solo para asegurarse de que tuvieran lo que necesitaban, como si sus vidas importaran más que la suya. Y tal vez era cierto, porque Samuel tenía dinero, estabilidad y estructura, pero lo que no tenía era amor. Y aquí, en el caótico desorden de los hijos de Tayana, creyó haberlo encontrado. A mediados de 2022, Samuel había ido mucho más allá de las compras y los traslados a la escuela. Fue al banco, retiró dinero y saldó la hipoteca de una casa modesta para Tayana y sus hijos. Así, de golpe, su futuro estaba asegurado, o eso pensaba él. También le compró un coche a Tayana, algo lo bastante confiable para llevar a 4 niños con seguridad. Aunque pronto notó que ella no era la que conducía a los niños a ningún lado. Era él. Cada mañana se detenía en su entrada, los subía a su coche, les abrochaba los cinturones y se aseguraba de que llegaran a tiempo a la escuela. No solo pagaba facturas, sostenía todo el hogar. Creía que si les construía estabilidad, los niños tendrían finalmente una oportunidad, y que tal vez Tayana misma cambiaría. Pero no todos veían sus acciones como nobles. En el vecindario susurraban:
algunos lo bastante alto como para que él lo oyera. Ella te está usando. Te va a arruinar. Esa mujer nunca va a cambiar. Lo advirtieron una y otra vez. Pero Samuel lo desestimó. Se decía a sí mismo que no lo hacía por ella, lo hacía por los niños. Se repetía que no era debilidad, era amor, que los vecinos eran amargados, que no podían entender lo que se siente ser necesitado después de haber pasado toda una vida siendo ignorado. Pero en el fondo, Samuel sabía que no lo hacía solo por los niños, también lo hacía por ella. La amaba de maneras que ni siquiera podía explicar, aunque ella nunca le prometió matrimonio, ni insinuó un para siempre. Había, sin embargo, una persona que se preocupaba lo suficiente como para intentar detenerlo. La señora Lorraine Jacobs, una anciana que había vivido en la cuadra durante 30 años, lo apartó una tarde cuando lo vio cargando bolsas de víveres hacia la casa de Diana. Su voz era suave pero cargada de preocupación. «Hijo, sé que tienes un buen corazón», dijo, con sus manos arrugadas aferradas a la barandilla de su porche. «Pero los buenos corazones son los que más se rompen. Esa chica no va a cambiar solo porque tú la salves. No se puede salvar a alguien que no quiere salvarse a sí mismo». Samuel sonrió con cortesía, le agradeció el consejo, pero en su mente lo descartó. Creía que la señora Jacobs no veía lo que él veía. Ella no veía cómo los niños reían cuando él llegaba. No veía cómo Diana sonreía cuando él pagaba otra factura. Él pensaba que estaba construyendo algo real, algo que podría convertirse en una familia. Y aquí es donde la tensión crece, porque Samuel ya no solo estaba ayudando, estaba sacrificándose. Vació los ahorros que había acumulado durante décadas, dinero que sus padres le habrían dicho que cuidara con recelo. Regaló su tiempo, su energía, su paz. Se volcó por completo en el mundo de Diana, ignorando cada señal de alerta, cada advertencia susurrada. ¿Por qué? Porque estaba solo, porque anhelaba amor, porque pensó que después de todos esos años, finalmente había encontrado una familia que lo necesitaba tanto como él a ellos. A veces el amor nos ciega a las advertencias, y a veces la soledad nos hace ignorar verdades que de otro modo jamás pasaríamos por alto. Déjame preguntarte esto. ¿Crees que Samuel fue un tonto por dar tanto a una mujer como Diana? ¿O fue simplemente un hombre que quería pertenecer, aunque le costara todo? Deja tu opinión en los comentarios porque, a partir de aquí, las decisiones de Samuel lo llevarían por un camino que nadie, ni siquiera los vecinos que intentaron advertirle, podrían haber imaginado. Diana, sin embargo, se volvió arrogante. En lugar de gratitud, exhibía el dinero de Samuel como si fuera suyo. Desfilaba en línea, con el teléfono siempre en la mano, los labios fruncidos, filtros iluminando su rostro. Cada publicación, cada pie de foto estaba diseñada para hacer parecer que había trabajado duro por la vida que estaba viviendo. Se tomaba fotos en el coche que Samuel había comprado, sin etiquetarlo nunca, sin dar las gracias. Publicaba selfies con los niños vestidos con ropa nueva, como si las bolsas de compras hubieran salido de su cheque, en lugar de la cuenta bancaria de él. En Instagram se llamaba a sí misma bendecida, como si las bendiciones simplemente cayeran del cielo, mientras Samuel drenaba en silencio sus ahorros tras bambalinas. Los vecinos pasaban por sus fotos y se reían con amargura. «Ese hombre es la razón de su sonrisa», susurraban. Pero nunca lo sabrías por la manera en que ella lo cuenta. Y aún así, la arrogancia en su andar era imposible de ignorar. Se comportaba como una mujer que por fin había llegado, aunque todos sabían que no había trabajado un solo día para ganarse nada de eso. Y mientras Samuel debería haberse sentido avergonzado, no lo estaba. Observaba desde las sombras, convencido de que si seguía entregándose a su vida, llegaría el día en que ella finalmente vería su valor. En su mente, el amor era paciente, y la paciencia daría frutos. Pero las grietas ya estaban apareciendo. Incluso los niños, los mismos que había salvado del hambre y la vergüenza, empezaron a burlarse de él. Al principio eran cosas pequeñas, bromas sobre su edad,
la forma en que caminaba más lento que otros hombres, las canas en sus sienes. Samuel lo tomaba a la ligera, pero pronto sus palabras cortaron más hondo. Se burlaban del coche que conducía, comparándolo con los vehículos más vistosos de hombres más jóvenes. Lo llamaban anticuado, aburrido. Al principio, él reía, fingiendo que no le dolía. Pero por dentro sí lo hacía. Había sacrificado tanto por ellos, y aún así lo trataban como si no fuera más que una broma en la mesa de la cena. Y luego llegó el momento que hizo que toda la cuadra negara con la cabeza. Una tarde, Samuel pasó con víveres como solía hacerlo. Los niños jugaban en la sala mientras Tayana descansaba en el sofá, mirando su teléfono sin apenas levantar la vista. Caden, el más pequeño, había cogido un cuchillo de cocina. Nadie sabe por qué. Tal vez estaba jugando, tal vez probando límites, pero en sus pequeñas manos, esa hoja no era un juguete. Samuel, intentando calmarlo, extendió la mano con suavidad. «Deja eso, hijo. Te vas a hacer daño». Pero antes de que pudiera quitárselo, Caden tropezó hacia adelante y el cuchillo perforó el brazo de Samuel. La sangre brotó rápido, corriendo por su manga y goteando al suelo. La sala se congeló. Los mayores se quedaron boquiabiertos. Nila gritó, y hasta Tayana se incorporó por primera vez esa noche. Los vecinos, al oír el alboroto, corrieron al porche y en cuestión de minutos la historia estaba en toda la calle. Pero Samuel no gritó, no maldijo. Presionó su mano contra la herida, forzó una sonrisa y dijo: «Los niños siempre serán niños. Fue solo un pequeño error». Así lo describió, solo un error. Como si una cuchilla clavándose en su carne fuera lo mismo que un niño derramando leche. Rechazó las ofertas de llamar al hospital. Aunque la sangre no paraba, se curó él mismo y volvió directamente a descargar los víveres. Los vecinos que lo vieron negaron con la cabeza incrédulos. «Ese hombre es demasiado blando para su propio bien», murmuró uno. «Va a dar hasta que no le quede nada», añadió otro. Pero Samuel lo dejó pasar. Días después, una vecina más valiente que el resto lo apartó a un lado. «¿Por qué no te has ido?», preguntó. «Estás sangrando por gente a la que no le importa si vives o mueres». Samuel solo suspiró, con esa misma sonrisa cortés en el rostro. «Son solo niños», dijo en voz baja. «Necesitan a alguien, y yo puedo ser ese alguien». No agregó que su soledad lo presionaba como un peso, que cada mañana despertaba y el silencio de su apartamento lo amenazaba con aplastarlo. Estar con esos niños, incluso con el caos, incluso con el dolor, lo hacía sentir vivo. Lo hacía sentir que importaba. Pero esa soledad también era su punto ciego. Porque mientras Samuel se aferraba a la esperanza, creyendo que la bondad algún día sería recompensada, el resto de la cuadra veía lo que él se negaba a aceptar. Tayana no estaba cambiando. Se bañaba en el brillo de sus sacrificios, exhibiendo cada centavo que él le daba mientras lo trataba como nada más que un accesorio de fondo en su historia. Ella reía a carcajadas en su sala, teléfono en mano, contando a sus seguidores en línea lo buena que era ahora su vida, mientras Samuel lavaba en silencio las manchas de sangre de su camisa en su propio fregadero. Desfilaba en los zapatos que él compró, posaba en la casa que él aseguró, y sin embargo nunca le dio crédito. Para ella, Samuel no era un hombre digno de honor. Era un recurso que explotar. Y aquí quiero que te detengas y pienses de verdad. Si hubieras sido tú, si un niño al que alimentaste, vestiste y devolviste a la escuela te hubiera apuñalado en el brazo, si hubieras sido burlado y despreciado mientras dabas todo lo que tenías, ¿te habrías quedado o te habrías ido? Deja tu opinión en los comentarios porque esta es la parte de la historia en la que la mayoría concuerda en que Samuel debería haberse marchado. Pero no lo hizo. Se quedó. Y esa elección, su negativa a ver lo que tenía justo frente a él, sería la razón por la cual su historia se torció como lo hizo. Samuel seguía aferrado con terquedad a la idea de que el amor y la constancia podían arreglarlo todo. Que si permanecía lo suficiente,
daba lo suficiente. Se probaba lo suficiente. Eventualmente la gratitud reemplazaría la arrogancia y el respeto reemplazaría la burla. Él aún no lo sabía, pero cuanto más daba, más enseñaba a que le quitaran, y cuanto más tomaban, más se alejaba de la vida de paz que alguna vez había construido para sí mismo. Hacia finales de 2022, la tragedia golpeó. Samuel sufrió un derrame cerebral que lo cambió todo. El hombre que una vez fue fuerte, quedó parcialmente paralizado, confinado a una silla de ruedas. Un momento estaba caminando hacia su coche, con las compras equilibradas en ambos brazos como lo había hecho miles de veces. Y al siguiente, su cuerpo lo traicionó. Su lado derecho se volvió pesado. Sus palabras se arrastraron, y antes de que lo supiera, despertaba en una cama de hospital con médicos explicándole que su independencia se había perdido. El hombre que una vez se mantuvo erguido, confiable y estable, ahora estaba confinado a una silla de ruedas. Por primera vez en años, Samuel no podía sostenerse por sí mismo. El mismo hombre que había cargado con el peso de la vida de todos los demás, ahora dependía de otros solo para moverse de una habitación a otra. Acostado en esa cama, Samuel se decía que era temporal. Se decía que la recuperación era posible, que con terapia y paciencia recuperaría su fuerza. Pero las semanas pasaban, y la verdad se posaba sobre él como una manta pesada. La vida había cambiado de una forma que no podía revertir. Fue entonces cuando la soledad que siempre había sentido pero nunca admitido, lo golpeó más fuerte que nunca. Pensó en sus padres, fallecidos hacía tiempo. Pensó en las noches en que había vuelto a un apartamento vacío, en las mañanas en que había despertado en silencio, y luego pensó en Tayana y los niños, la familia que había intentado construir de la nada. Ellos eran ahora su única esperanza, su razón para seguir adelante. Así que cuando el hospital le dio el alta, tomó una decisión. No volvería a su tranquilo apartamento a 2 cuadras de distancia. En cambio, se mudaría a la misma casa que había pagado, la casa donde vivían Tayana y sus hijos. Se decía que tenía sentido. No se trataba solo de estar cerca de ellos. Era tener a alguien allí que lo ayudara a recuperarse. Se imaginaba a los niños aprendiendo con pasión, ayudando con las compras, quizá incluso empujando su silla hasta el porche para que pudiera sentir el sol en el rostro. Se imaginaba a Tayana dejando el teléfono por una vez, poniendo su energía en cuidar al hombre que había cuidado de ella. Se imaginaba noches en las que hablarían, quizá incluso reirían, la familia encontrando por fin el equilibrio. Él creyó que esa dificultad podía unirlos más. Pero se equivocó. Fue entonces cuando Tayana mostró su verdadera cara. En vez de cuidar al hombre que había sostenido su mundo, se burló de él. A puerta cerrada, ponía los ojos en blanco cuando él pedía ayuda. A sus amigas se reía y les decía que era demasiado joven para quedarse atada a un viejo. No me apunté para hacer de enfermera. No pienso desperdiciar mis 20s empujando una silla de ruedas, soltaba. Sus palabras atravesaban el alma de Samuel porque, a veces, no solo se las decía a sus amigas, también se las decía a él. Me avergüenza que me vean en público contigo. Le soltó, mirándolo a los ojos. La misma mujer cuya hipoteca él había pagado y cuyos hijos había criado. El giro emocional fue brutal. La poca gratitud que fingía mostrar desapareció. Lo trataba como una vergüenza. Si algo se le caía del regazo, no se agachaba a recogerlo. Si él pedía comida, actuaba como si fuera una carga. A veces ni se molestaba en cocinar. Hubo noches en que él se acostó con hambre, demasiado débil para rodar hasta la cocina, mientras ella publicaba en línea platos que se compraba para sí misma. Los niños copiaron su actitud. En lugar de apoyar a Samuel, lo evitaban, se reían de sus tropiezos, susurraban que ahora era lento. El hombre que les había devuelto la infancia se sentaba en una esquina de la casa que él mismo había comprado, y escuchaba cómo la risa se volvía crueldad. Los vecinos notaron el cambio. La señora Lorraine Jacobs, la anciana que una vez lo advirtió, lo veía por la ventana y negaba con la cabeza, con lágrimas en los ojos.
Otros susurraban en la cuadra que Samuel merecía algo mejor, pero nadie se atrevía a decírselo en la cara. Veían cómo él aún lo intentaba, cómo sonreía cuando se deslizaba en su silla por el porche, cómo asentía con educación como si todo estuviera bien. Pero sus ojos decían la verdad. Su esperanza se resquebrajaba. Los días de Samuel se volvieron un ciclo de humillación y silencio. Despertaba temprano, como siempre, pero ahora no podía moverse sin esfuerzo. Esperaba a que alguien notara que estaba luchando. La mayoría de las veces, nadie lo hacía. Se sentaba en la sala mientras Tayana deslizaba el dedo por el teléfono, uñas recién hechas, peinado impecable, atuendo planchado. La oía fanfarronear con sus amigas por teléfono sobre lo bien que vivía, sin mencionar jamás que eran los sacrificios de él los que lo hacían posible. Y cuando él pedía cosas pequeñas, ella suspiraba fuerte, dejando claro para todos que era una carga. Y aquí es donde la historia de Samuel duele más. Aún se aferraba a la esperanza. Incluso cuando ella se burlaba, incluso cuando los niños se reían de él, incluso cuando ella decía a sus amigas que le daba vergüenza, él seguía creyendo que había una posibilidad de que todo cambiara. Se decía que quizá el estrés de su condición la había vuelto amarga, que con el tiempo se ablandaría, que los niños eran solo niños y no sabían más, que el amor aún podía crecer en una casa donde la crueldad había echado raíces. Piensa un momento. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Samuel, sentado en esa silla en la casa que pagaste, escuchando a la mujer que amas llamarte una carga? ¿Te habrías quedado? ¿Te habrías aferrado a la esperanza? ¿O habrías salido por esa puerta sin mirar atrás? Deja tu opinión en los comentarios, porque este es el momento en el que el corazón de Samuel debió soltar. Pero no lo hizo. A inicios de 2023, el contraste en esa casa era insoportable. Samuel, antes fuerte y respetado, ahora se encogía en una silla, con el cuerpo fallándole. Y Tayana, antes desesperada y sin dinero, ahora se pavoneaba con más arrogancia que nunca, luciendo la vida que él le había construido. El equilibrio de poder se había volcado por completo, y Samuel, ciego a la realidad que todos veían, se quedó. Su esperanza era lo único que le quedaba, y esa esperanza estaba a punto de costarle todo. En marzo de 2023, Tayana se inscribió en un gimnasio. Dijo que quería recuperar su cuerpo. Aseguró que era por salud, por dar un mejor ejemplo a los niños. Pero la verdad no tenía nada que ver con cintas de correr ni mancuernas. El gimnasio quedaba al otro lado de la ciudad, uno de esos lugares llamativos donde la música retumbaba por los altavoces y los espejos cubrían cada pared. Fue allí donde lo conoció. Darius Hall, 29 años, hombros anchos, una sonrisa tan suave como su voz, el tipo de hombre que sabía el efecto que causaba en las mujeres. No necesitaba esforzarse. Sus brazos se tensaban al levantar pesas. Su encanto fluía fácil en cada conversación. Y su atención hacía sentir a las mujeres como si fueran las únicas en la sala. No pasó mucho tiempo para que Tayana lo notara, y aún menos para que él se fijara en ella. Se vieron como oportunidades. Ella lo vio como una salida. Él la vio como una ventaja. En una semana, Tayana se quedaba más tiempo después de sus entrenamientos, riendo con Darius en el estacionamiento mientras los niños se las arreglaban solos en casa. En 2 semanas, ya se escabullía por las noches, dejando a Samuel en su silla junto a la ventana, mirando los faros desaparecer en la oscuridad. A finales de marzo, ya no lo escondía. Los vecinos empezaron a murmurar al verla pasear por la ciudad con un hombre que no era Samuel. Algunos decían que brillaba distinto, otros que se veía más atrevida, hasta descuidada. Pero el momento que sacudió a toda la cuadra llegó un sábado por la mañana, cuando vieron el propio coche de Samuel, pagado en su totalidad con su dinero, entrar en la entrada con Darius al volante. La imagen bastó para interrumpir conversaciones a media frase. Ese coche siempre había sido el orgullo de Samuel, el que lavaba y cuidaba con esmero. Ahora un extraño lo conducía como si siempre hubiera sido suyo. Para abril de 2023,
Darius ya no era un visitante. Vivía en la casa de Samuel. Dormía en la misma cama que Samuel había comprado. Comía en la misma mesa que él había puesto. Y se pavoneaba como si fuera dueño de las paredes que Samuel había pagado. Para Samuel, fue un nuevo nivel de humillación. Demasiado débil para luchar legalmente. Demasiado cansado para empacar y marcharse. Se sentaba en silencio en su silla, viendo cómo su mundo era tomado por un hombre 15 años más joven que no había hecho nada para ganarse nada de ello. Los niños siguieron rápidamente el ejemplo de Tayana. Los mismos que antes lo llamaban tío Sam, ahora se burlaban de su fragilidad. Se reían de su silla de ruedas, ignoraban sus peticiones y empezaban a llamar papá a Darius. Esa palabra lo cortaba como una cuchilla cada vez, porque sabía que había sido él quien los salvó del desalojo, quien llenó sus estómagos cuando tenían hambre, quien los devolvió a la escuela cuando a nadie más le importaba. Pero nada de eso importaba ahora. En sus jóvenes ojos, la fuerza era lo que respetaban y la debilidad lo que despreciaban. Imagina sentarte en la casa que pagaste, ver a otro hombre poner los pies en los muebles que compraste, escuchar a los niños que alimentaste y vestiste, tratarte como si fueras invisible. Imagina escuchar a la mujer a la que diste todo reír más fuerte con los chistes de otro hombre, de lo que jamás rió con los tuyos. Ahí vivía Samuel. Día tras día, noche tras noche. Su silencio no era aceptación, era supervivencia, pero por dentro el peso lo estaba aplastando. La traición ya no era sutil, estaba en su cara cada día. Y Samuel, atado por una bondad que se había convertido en cadenas, no podía hacer nada más que mirar cómo su propia vida era entregada a otro. La humillación final llegó en junio de 2023, cuando Tayana llamó a la policía y exigió que Samuel fuera sacado de la casa. La llamada no fue frenética, no fue desesperada, fue fría, casi de negocios. Le dijo al operador que un hombre indeseado se negaba a salir de su propiedad. No dijo su nombre. No mencionó los años de sacrificio que habían construido ese hogar ladrillo por ladrillo. No mencionó que sin él, ella y sus hijos aún estarían en una casa sin luz, sin comida, sin estabilidad. Para ella, ahora no era más que una molestia. Cuando los patrulleros llegaron esa noche, toda la calle se asomó por las ventanas y salió a los porches. Las luces intermitentes contra las casas modestas convirtieron la cuadra en un escenario. Samuel, débil en su silla, fue sacado por dos oficiales que no tenían idea de que estaban llevando al hombre que alguna vez fue el héroe silencioso de ese vecindario. Sus pertenencias, 2 bolsas de ropa, un par de fotos enmarcadas, una Biblia que había sido de su madre, fueron colocadas sin cuidado en el porche como basura esperando ser recogida. Los vecinos no lo podían creer. Algunos se tapaban la boca con las manos, susurrando. ¿De verdad le está haciendo esto? Y ahí estaba Tayana en la puerta, brazos cruzados, el rostro duro como piedra. Sin lágrimas, sin dudas, sin señales de vergüenza. Dijo a los oficiales con frialdad: «Él ya no vive aquí. Esta es mi casa». Ni una chispa de gratitud hacia el hombre que le había dado esa misma casa. Ni un destello de compasión. Sus ojos nunca se ablandaron, ni siquiera cuando Samuel giró la cabeza, buscando su rostro por última vez, como rogándole que se detuviera. Ella lo miró como si fuera invisible. Los niños se asomaban detrás de sus piernas, sin decir una palabra. Alguna vez se habían aferrado a Samuel buscando seguridad. Lo habían llamado tío Sam. Le habían rogado comida cuando no tenían nada. Ahora solo lo observaban, silenciosos y distantes, como si fuera un extraño expulsado de sus vidas para siempre. Los vecinos que miraban se sintieron enfermos. Algunos quisieron hablar, pero no lo hicieron. Se quedaron inmóviles mientras Samuel era sacado en su silla hasta la acera. Fue entonces cuando Charles Bennett, un hombre que vivía 3 casas más abajo, dio un paso al frente. Charles rondaba los 60. Era un hombre de pocas palabras, conocido por mantenerse al margen. Pero esa noche no pudo guardar silencio.
Cuando los oficiales descargaron las bolsas de Samuel y regresaban a su coche, Charles se acercó. Miró a Samuel, luego a los oficiales, y otra vez a Samuel. «Vamos, déjame llevarte a casa», dijo suavemente, poniendo su mano en el hombro de Samuel. Su voz fue la única muestra de bondad que Samuel oyó esa noche. Los oficiales se marcharon y la cuadra cayó en un silencio pesado. Charles empujó lentamente la silla de Samuel por la calle, pasando por las escaleras, los susurros, los mismos vecinos que le habían advertido tiempo atrás. Samuel no dijo una palabra. Llevaba la cabeza baja, los ojos fijos en el pavimento, como si levantarlos solo le recordara todas las miradas observando su vergüenza. Cada giro de las ruedas sonaba más fuerte que el anterior. Charles cargaba con el peso del momento, estabilizando la silla mientras el hombre en ella se hundía más en silencio. Cuando llegaron al viejo apartamento de Samuel, Charles lo ayudó a entrar. El pequeño espacio estaba ordenado, como Samuel siempre lo había mantenido, pero ahora se sentía vacío, hueco. Charles dejó sus bolsas junto al sofá, lo miró a los ojos y dijo: «No mereces esto, Sam, no después de todo». Samuel logró asentir débilmente, pero su voz se quebró cuando susurró: «Gracias». Charles no pidió más. Le dio una palmada firme en el hombro, prometió pasar más tarde y se marchó en silencio, cerrando la puerta detrás de él. Ese clic resonó en la soledad. Samuel se quedó en medio de su apartamento, su silla junto a la ventana, mirando las bolsas de pertenencias que se suponían representaban una vida. Parecían miserables, como restos abandonados. Pensó en los años de trabajo duro, en el dinero que había ahorrado, en los sacrificios que había hecho. Pensó en los niños, en los sándwiches de aquel frío diciembre, en los viajes a la escuela, en los cumpleaños que había pagado, en las luces que había encendido con su propio bolsillo. Y ahora, en junio de 2023, todo eso había desaparecido. En su lugar, humillación. Su corazón, alguna vez tan blando, tan lleno de paciencia, empezó a endurecerse. El amor que lo había impulsado a dar tan generosamente se retorció en algo más oscuro. Revivió en su mente el rostro de Tayana. La frialdad, la arrogancia, la forma en que lo miraba como si fuera desechable. Pensó en el silencio de los niños, en lo rápido que lo habían dejado ir. Pensó en las miradas de los vecinos, en la lástima de sus ojos, en los susurros que lo siguieron por la calle. Cada imagen se grababa en él, dejando marcas invisibles. Esa noche, Samuel se sentó en su habitación, con el corazón endurecido. El peso de todo presionando sobre él. La soledad que había cargado por años ahora se había fusionado con la rabia. Por primera vez en su vida, Samuel no pensaba en paciencia, ni en bondad, ni en segundas oportunidades. Pensaba en el fuego dentro de él, el tipo de fuego que ningún agua podía apagar. Durante semanas, se sentó solo en su habitación, mirando recibos y extractos bancarios, pruebas de cada sacrificio. Cada línea en el papel contaba una historia. Pagos de hipoteca que no eran para su comodidad, sino para ella. Facturas de servicios que había saldado una y otra vez. Totales de víveres que alimentaron a niños que ahora se burlaban abiertamente. Pagos de coche para el vehículo que ella entregó a otro hombre. Esos números ya no eran solo transacciones, eran cicatrices, y al repasarlos una y otra vez, entendió que también eran pruebas de una vida que había entregado pedazo a pedazo, hasta no guardarse nada para sí mismo. Pero los números no eran la peor parte. Lo peor eran sus voces. Había empezado a grabar conversaciones tiempo atrás, no porque planeara algo, sino porque necesitaba escuchar la verdad cuando su propia mente intentaba convencerlo de que estaba exagerando. En su teléfono reproducía esos clips hasta altas horas de la noche. La risa de Tayana, su tono afilado e insensible diciendo: «Lo tengo enredado en mi dedo. Hará lo que yo quiera». La voz de Darius se coló, engreída y descuidada. Ese hombre no es más que un cajero automático con ruedas.
Luego vino la risa, cruel, fuerte, cortando el pecho de Samuel cada vez. La reprodujo una y otra vez hasta que las palabras ya no eran solo sonidos, eran combustible. Sentado en la tenue luz de su apartamento a finales de junio de 2023, Samuel susurró para sí mismo: «Les di todo». Y ellos se rieron. Esas palabras se convirtieron en su mantra. Cada vez que su mano temblaba, cada vez que su conciencia intentaba ablandarse, esa grabación lo endurecía de nuevo. Ya no tenía a quién llamar. Sus padres se habían ido. Sus vecinos lo habían advertido y luego se apartaron. Y así, en su soledad, su mente comenzó a trazar líneas que nunca pensó posibles. Al principio fue solo un pensamiento, uno que apartó rápidamente, pero los pensamientos, cuando se repiten lo suficiente, se vuelven semillas. Y esas semillas, regadas por la ira y la humillación, echan raíces. Para la primera semana de julio de 2023, Samuel ya no solo estaba enojado, estaba decidido. Empezó a comprar gasolina en pequeñas cantidades, cuidando de no llamar la atención. Unos dólares aquí, unos allí, un galón en una estación al otro lado de la ciudad, otro en la estación cerca de su apartamento. Nunca lo suficiente como para levantar sospechas. Mantenía los contenedores escondidos bajo una lona en el fondo de su armario. El olor tan fuerte que le picaba la nariz cada vez que abría la puerta. Apilaba los recibos con orden en un sobre. Quizás parte de él quería que el mundo supiera lo calculado que era todo. O quizás quería dejar prueba de que no era locura, era intención. Cada noche, Samuel trazaba el horario de la casa que alguna vez llamó hogar. Sabía cuándo los niños se reunían en la sala, cuando Tayana desaparecía arriba con Darius, cuando se apagaban las luces y cuando al fin se calmaba el ruido. Observaba a distancia, a veces rodando su silla hasta un punto desde donde podía ver sombras moverse tras las cortinas, su rostro oculto en la oscuridad. Desde allí veía a Darius conducir su coche, reírse en su porche, dormir en su cama, y cada vez Samuel susurraba para sí mismo: «Les di todo». Y ellos se rieron. Su plan se afilaba con cada día que pasaba. Esperaría hasta que la casa estuviera llena, hasta que cada alma que lo había burlado estuviera adentro. No pensaba en salvar a nadie ni en dejar espacio para escapar. No, esto no era una advertencia. Era la finalización. Era asegurarse de que las mismas paredes que habían visto su humillación ahora presenciaran su venganza. La noche del 7 de julio de 2023, Samuel había tomado completamente su decisión. Los vecinos dirían después que se veía calmado, demasiado calmado, mientras rodaba su silla por la acera agrietada hacia la casa de Tayana. El aire estaba denso, esa clase de noche de verano en la que cada sonido parece amplificado. El canto de los grillos, el zumbido de los aires acondicionados, la música lejana de coches que pasaban. Samuel no se inmutó por nada de eso. Su rostro estaba firme, sus ojos fijos en la casa que alguna vez fue su refugio, y que ahora era su objetivo. Cuando llegó al porche, no tocó. No se anunció. La puerta principal estaba sin llave, como solía estar, porque a Tayana nunca le importó la seguridad. Entró rodando, el suave zumbido de su silla mezclándose con el murmullo de voces que venía de arriba. Los niños estaban en la sala, tirados en el sofá, mirando a medias un programa de televisión. Apenas lo miraron. Para ellos ya no era importante, solo el viejo en la esquina. Samuel los observó brevemente, pero su rostro no reveló nada. Pasó lentamente, metódico, con un contenedor sobre su regazo. Al pie de la escalera se detuvo, escuchando. La risa de Tayana bajaba. La voz de Darius resonaba cerca detrás. El sonido no era filoso esta vez. Era ligero, juguetón, despreocupado. Y de alguna manera eso era peor. Samuel tomó el contenedor, desenroscó la tapa y lo inclinó sobre el suelo. La gasolina salpicó la alfombra, oscureciéndola al instante. El olor llenó el aire, fuerte y asfixiante.
Pero él no tosió, no dudó. Se movió con propósito. Avanzó por el pasillo, vertiendo trazos en las puertas, las paredes, los muebles. Las cortinas se empapaban rápido. Los sofás absorbían como esponjas. Cada rincón se convertía en una mecha. Pasó por la cocina, la puerta trasera, el comedor. Los niños se removieron inquietos ahora, percibiendo que algo andaba mal. Uno murmuró, ¿qué es ese olor? Pero Samuel no respondió. Solo siguió vertiendo, su movimiento firme como si lo hubiera ensayado 100 veces en su mente. Arriba, la risa continuaba. El eco de pasos sonó débil, pero nadie bajó. No sabían que, debajo de ellos, Samuel estaba escribiendo el último capítulo de su historia. Cuando el último contenedor quedó vacío, lo dejó a un lado, metió la mano en el bolsillo y sacó una caja de fósforos. Su mano temblaba, no por duda, sino por la debilidad de su cuerpo. La afirmó, encendiendo uno contra el costado de la caja. La llama estalló, pequeña pero feroz, iluminando su rostro por un instante. Sus ojos reflejaron el fuego antes de dejarlo caer. El fósforo tocó la alfombra empapada en gasolina, y en un instante, las llamas rugieron con vida. Se extendieron con una velocidad aterradora, corriendo por los senderos que había trazado, trepando por las cortinas, saltando a las paredes, devorando muebles. El calor llenó la sala, el humo espesó el aire, y la tranquila sala de estar se convirtió en un infierno. Los niños gritaron, sus voces cortando el crepitar del fuego. Arriba, los pasos retumbaron cuando Tayana y Darius comprendieron lo que ocurría. El caos estalló, pero Samuel no se movió. Giró su silla hacia la puerta principal, salió rodando con calma y bajó hasta la acera. Los vecinos salieron corriendo de sus casas, gritando, en pánico, algunos con mangueras, otros llamando al 911. Minutos después, los bomberos corrían por la calle, sirenas desgarrando la noche. Pero ya era demasiado tarde. Las llamas habían consumido la casa, subiendo cada vez más alto hasta que el techo colapsó hacia adentro. Los gritos se desvanecieron en el rugido de la destrucción. Nada se salvó. Y allí, al borde de todo, Samuel se sentó en su silla, en silencio. Su rostro no mostraba miedo, ni pánico, ni siquiera alivio, solo una calma hueca. Cuando llegó la policía y corrió hacia él, gritándole preguntas, no se resistió. No discutió, simplemente levantó los ojos y dijo las únicas palabras que aún importaban. Les di todo. La cuadra quedó en silencio. Incluso los bomberos, cubiertos de sudor y ceniza, se volvieron a mirarlo. Esas 5 palabras cargaban con el peso de años. La historia de sacrificio convertida en rabia. La bondad torcida en destrucción. Y en ese momento, Samuel ya no era solo un hombre, era una advertencia. Samuel fue sacado con esposas. El resplandor naranja del fuego aún pintando el cielo nocturno detrás de él. Su cabeza inclinada, su cuerpo débil por el peso del momento, pero su rostro sereno, demasiado sereno, como un hombre que por fin había terminado una larga batalla. La multitud reunida en la calle miraba en silencio, algunos con lágrimas corriendo por sus rostros. Durante meses habían visto a Samuel rodar por esa cuadra, cargando víveres, llevando niños a la escuela, arreglando problemas que no eran suyos. Y ahora lo veían mientras los oficiales lo sujetaban, guiándolo hacia la parte trasera de un coche patrulla. Una sola lágrima rodó por su mejilla, brillando en las luces rojas y azules intermitentes. Fue la única vez que se permitió quebrarse, la única señal de que, en lo más profundo, incluso ahora, aún quedaba un hombre que alguna vez creyó que la bondad podía salvarlo. Los vecinos lloraban abiertamente. La señora Lorraine Jacobs, la anciana que había intentado advertirle, se tapaba la boca mientras sus ojos se llenaban. Charles Bennett, el que lo había ayudado a regresar a su apartamento después de que Tayana lo echara, susurró para sí mismo. Él no merecía esto. No así. Pero ya era demasiado tarde. Samuel,
el hombre al que alguna vez llamaron demasiado bueno para su propio bien. Ahora era llevado como un criminal. Las calles que lo conocieron como un vecino callado y confiable, ahora lo veían como el responsable de una casa llena de cuerpos y cenizas. 2 meses después, en septiembre de 2023, comenzó el juicio. Los reporteros llenaron la sala. Los abogados afilaron sus argumentos, y toda la comunidad hervía en debate. Para algunos, Samuel era un monstruo, un asesino a sangre fría que había arrebatado vidas inocentes. Para otros, era un hombre roto, una víctima de traición y humillación, empujado hasta el límite. Dentro del tribunal, la fiscalía no perdió tiempo en pintarlo como peligroso. Levantaron los recibos de la gasolina, línea tras línea de compras hechas en las semanas previas al incendio. Presentaron los contenedores sacados de su armario, cada uno impregnado de olor a gasolina. Describieron con detalle gráfico cómo las llamas habían devorado la casa, cómo los vecinos habían escuchado los gritos, cómo los bomberos no encontraron más que restos calcinados. Lo señalaron directamente, llamándolo calculador, deliberado, despiadado. Planeó un asesinato en masa. Tronó el fiscal. Esperó hasta que la casa estuviera llena. Sabía que los niños estaban dentro. Quiso que ardieran. Sus palabras cortaban hondo, llenando la sala con imágenes demasiado dolorosas para borrarse. Pero la defensa contó una historia distinta. Hablaron de Samuel como un hombre destruido por el amor y la traición. Reprodujeron las grabaciones de Tayana burlándose de él, de Darius riéndose mientras lo llamaba un cajero automático con ruedas. Mostraron los estados de cuenta que probaban los miles que había gastado para mantener viva a esa familia. Llevaron vecinos al estrado que lo describieron como generoso, confiable, el tipo de hombre que nunca decía que no, cuando alguien lo necesitaba. Una testigo se quebró al decir, él no era un asesino, estaba solo, solo quería pertenecer. La defensa no negó que Samuel hubiera encendido el fuego. Lo admitieron abiertamente, pero pidieron al jurado que viera al hombre detrás del acto. Un hombre aplastado por años de ser usado, humillado y abandonado. El juicio se prolongó durante días, cada lado peleando con ferocidad. Algunos jurados secaban lágrimas al escuchar testimonios sobre su bondad. Otros se mantenían fríos, impasibles cuando la fiscalía mostraba fotos de los restos carbonizados de 4 niños. El peso de ambas historias flotaba en el aire como una tormenta. ¿Era un monstruo? ¿O era un hombre que simplemente había sido empujado demasiado lejos? Tras 12 largas horas de deliberación, el jurado regresó. El 14 de septiembre de 2023 entregaron el veredicto, culpable de incendio provocado y de múltiples cargos de asesinato. Las palabras resonaron en la sala, sellando el destino de Samuel. Algunos se quedaron boquiabiertos, otros asintieron con gravedad, pero Samuel no se inmutó. Se quedó quieto, las manos entrelazadas en su regazo, el rostro sereno una vez más. En la sentencia, el juez le preguntó si tenía algo que decir. La sala cayó en silencio. Samuel levantó la cabeza, miró al frente y habló con claridad, su voz firme. Los amé más que a mí mismo, y me dejaron morir. No fue una excusa, no fue una súplica, fue la verdad, simple y desgarradora. El mazo golpeó y Samuel Grant fue condenado a 120 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Afuera, la comunidad se rompió en dos. En barberías, la gente discutía si se había hecho justicia. En iglesias, los pastores usaban su historia como advertencia de lo que la amargura puede hacer con un alma. En las mesas familiares, se susurraba hasta la madrugada. ¿Me habría quedado? ¿Habría ayudado? ¿Podría haber sido yo? Algunos lo llamaban un monstruo que asesinó niños. Otros lo veían como una víctima de traición que estalló cuando ya no le quedaba nada. Y aquí quiero preguntarte, ¿tú qué piensas? ¿Fue Samuel un hombre llevado más allá de sus límites? ¿O estuvo siempre destinado al fuego? Déjame tus pensamientos en los comentarios, porque esta no es una historia con respuestas fáciles,
Es una historia que nos obliga a mirar la bondad, la lealtad y la traición de maneras incómodas. Cuando la traición corta hondo, ¿hasta dónde llegarías tú? Si la bondad se convierte en debilidad, ¿de quién es realmente la culpa? ¿Del que dio demasiado o del que lo tomó todo y se rió? Estas son las preguntas que deja la historia de Samuel. Una cosa es segura: su historia nunca será olvidada. Es una historia de amor que se agrió, de sacrificio retorcido en humillación, y de rabia que terminó no con palabras, sino con fuego. Si esta historia te impactó, dale like, comparte y suscríbete para no perderte la próxima. Y antes de irnos, aquí tienes un adelanto de lo que viene. Un caso donde el amor se torció en obsesión, donde la devoción terminó con sangre en el suelo. Créeme, no querrás perdértelo.